Noticias emocionantes para todos los adultos mayores. Pues el presidente Joe Biden ha sorprendido al país con un compromiso sólido: ayudar al pueblo americano, especialmente a nuestros valiosos adultos mayores. Este compromiso es una señal positiva de que la administración de Biden está comprometida con el bienestar de los ciudadanos mayores. Se espera que estas medidas proporcionen un apoyo adicional y recursos para garantizar una vida digna y segura para todos los adultos mayores. Es crucial que todos los adultos mayores estén atentos a cualquier comunicación oficial y se mantengan informados sobre cómo estas medidas pueden afectar sus vidas. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. El presidente Joe Biden publicó el día pasado lunes una propuesta de presupuestos destinada a llamar la atención de los votantes. Ofrecería exenciones fiscales para las familias, menores costos de atención médica, déficits más pequeños e impuestos más altos para los ricos y las corporaciones. Es poco probable que la Cámara y el Senado la aprueben para convertirse en ley, pero esta propuesta, para el año fiscal 2025, es un plan para el año electoral sobre la cual podría deparar el futuro si es que Biden y un número suficiente de sus compañeros demócratas ganan en noviembre. El presidente y sus asistentes presentaron una vista previa de parte de su presupuesto en el discurso sobre el Estado de la Unión de la semana pasada, y proporcionaron la letra pequeña el lunes. Si el presupuesto de Biden se convirtiera en ley, los déficits podrían reducirse en $3 billones en una década. Aumentaría los ingresos fiscales en un total de $4,9 billones durante ese periodo, y utilizaría aproximadamente $1,9 billones para financiar programas. El resto, sería destinado a la reducción del déficit. El presidente Biden viajó el lunes a New Hampshire, donde pidió al Congreso que aplicara su límite de $2,000 a los costos de los medicamentos y $35 de la insulina a todos, no solo a las personas que tienen el Medicare. También abogó por hacer permanente algunas protecciones de la Ley de Atención Médica Asequible que expirarán el próximo año. Estoy aquí en New Hampshire para hablar sobre el presupuesto que publiqué hoy, y creo que ayudaría en gran medida, fue lo que afirmó Biden. Sus asesores afirmaron que su presupuesto era realista y bien detallado, mientras que las medidas rivales de los republicanos no eran financieramente viables. Los republicanos del Congreso no dicen que recortarán ni a quién perjudicarán, pues el presidente es más transparente, fue lo que afirmó prácticamente la directora de presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, también emitió una declaración en conjunto con otros líderes republicanos, calificando la propuesta de Biden como un claro recordatorio del apetito insaciable de esta administración por el gasto imprudente. Afirmó que el presupuesto de Biden no solo falla, sino que es una hoja de ruta para acelerar el declive de los Estados Unidos. Según la propuesta, el gobierno gastaría $7,3 billones el próximo año fiscal y pediría prestado $1,8 billones para cubrir el déficit de ingresos fiscales. Un plan de 188 páginas de Biden cubre el gasto, los impuestos y la deuda de una década. Los padres podrían obtener un mayor crédito fiscal por hijos en el año 2025, ya que los pagos volverían brevemente al nivel del año 2021, financiado por el paquete de ayuda de la pandemia de Biden. Los compradores de viviendas podrían obtener un crédito fiscal con un valor de hasta $10,000, y el plan incluye $10,000 millones en ayuda para el pago inicial para compradores de primera generación. Los impuestos corporativos aumentarían, mientras que a los multimillonarios se les cobraría un impuesto mínimo del 25%. Biden dijo en su Estado de la Unión que el Medicare debería tener la capacidad de negociar los precios de 500 medicamentos recetados, lo cual podría ahorrar $200,000 millones en 10 años. Los asesores afirmaron que su presupuesto no especifica cuántos precios de medicamentos
estarían sujetos a negociaciones. El plan de Biden mantendría permanentemente solvente al Medicare, según sus asistentes, pero también, como se señaló por parte de la presidenta del grupo fiscal del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, no parece arreglar el seguro social, que según las proyecciones no podrá pagar todos los beneficios a partir del año 2033. Esta propuesta proporcionaría alrededor de $900 millones para el tema de defensa en el año fiscal 2025, alrededor de $16,000 millones más que el valor de referencia. La administración de Biden, pues, sigue buscando dinero para ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia y también ayuda para el Medio Oriente. Su plan presupuestario reitera la solicitud de financiación suplementaria realizada en octubre pasado para Ucrania, Israel y ayuda humanitaria para los palestinos. También solicita fondos para ampliar el personal y los recursos en la frontera sur de los Estados Unidos. Aún así, el gasto militar en 10 años disminuiría $146,000 millones a $9,57 billones. Un tema clave en el plan presupuestario es un esfuerzo por ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas, ya que el impacto de la inflación, que ésta alcanzará un máximo de 4 décadas, continúa dejando a muchos votantes con la sensación de que están peor con Biden. La propuesta de presupuesto incluye también $258,000 millones para ayudar a construir o preservar 2 millones de viviendas, ayudando a abordar una escasez nacional que ha mantenido altos precios en el tema de inmobiliaria. Los padres que ganen menos de $200,000 al año tendrían acceso al cuidado infantil y la mayoría de las familias elegibles pagarían no más de $10 al día. También buscaría eliminar las tarifas de originación de los préstamos gubernamentales para estudiantes, lo cual posiblemente ahorraría a los prestatarios unos $1,000 durante la vida de la deuda. También incluye $12,000 millones para ayudar a las universidades a desarrollar estrategias para reducir sus costos. Pues todo esto es una oportunidad para que Biden intente definir la carrera en sus términos preferidos, justo cuando el casi seguro candidato republicano Donald Trump quiere reunir los votantes en torno a su agenda. Pues por su parte el exmandatario le gustaría aumentar los aranceles y producir grandes cantidades de petróleo. Pidió una segunda fase de recortes de impuestos, ya que parte de su revisión del Código de Impuestos sobre la Renta del año 2017 va a estar expirando luego del año 2025. El republicano también ha dicho que recortaría las regulaciones gubernamentales. También se ha comprometido a pagar la deuda nacional, aunque claro que no está claro cómo es que va a poder hacer estos severos recortes de gastos. Pues en una entrevista el mismo día lunes, él indicó que estaría dispuesto a reducir el gasto en seguro social, en Medicare y en Medicaid, aunque no ofreció una política completa. Hay mucho que se puede hacer en términos de derechos sociales o en términos de recortes, afirmó el exmandatario Donald Trump. Sin duda alguna, esta entrevista llamó la atención de Biden, lo cual llevó a decirle a la audiencia en New Hampshire que estos recortes estaban descartados. Afirmó que la conclusión es que todavía están en eso y que nunca permitiría que toquen ningún tipo de programa social. Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron este jueves pasado fuera del comité su propia resolución presupuestaria para el próximo año fiscal, afirmando que recortarían los déficits en $14 billones en 10 años, pero que su medida dependería de pronósticos económicos optimistas y fuertes recortes de gastos, los cuales reducirían $8,7 billones en gastos del Medicare y Medicaid. Pues bueno, Biden se ha comprometido a detener a cualquiera que intente recortar el seguro social o el Medicare.